Cuando yo tenía 16 años leí una biografía de un siervo del Señor que me impresionó muchísimo. Y él se convirtió y conoció al Señor con 17 años. El Señor lo utilizó en China, no solamente en una labor evangelística grande, sino también tenía un conocimiento de la palabra impresionante. Y cuando yo leí su biografía, digo, bueno, él se convirtió y empezó con 17, yo le llevo un año de adelanto. Y la verdad es que no he aprovechado el tiempo tan bien como él. Y digo esto porque hay aquí tanta gente joven que el tiempo realmente pasa a una velocidad difícilmente aprovechable si uno no toma conciencia de eso. Yo siempre digo que perder el tiempo es perder la vida, porque la vida es un poco de tiempo que Dios nos ha dado debajo de este sol. Si el tiempo lo dedicamos a lo que no merece la pena, a la ociosidad, a las cosas que verdaderamente nos llenan, eso es literalmente perder la vida. Pues ahora mismo estáis en serio peligro, porque esto me dice que no abre el archivo. Y yo puedo hablar sin necesidad del archivo, pero eso puede significar mucho tiempo. Bueno, ha funcionado, así que os habéis librado. Muy bien. Pues hermanos, vamos a terminar el libro de Isaías con los 5 últimos capítulos. Solamente puedo apenas picotear un poco algunas cosas, pero es importante e interesante porque Dios hay cosas que las repite y las insiste. Cuando Dios en su palabra insiste en algunas cosas, es mejor tomarlas muy en serio. Porque si Dios, que no miente, el único que puede hacer todo lo que dice y es seguro que lo va a cumplir, si insiste en algo es porque es importante y quiere que lo tomemos en cuenta. Empieza el capítulo 62 diciendo: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Así que Dios ni va a callar ni va a descansar hasta que ¿qué? Hasta que su resplandor salga, hasta que salga su resplandor de justicia y su salvación se encienda. No hay tiempo para verlo, pero fijaos cómo la Escritura aquí está relacionando resplandor, es decir, luz con justicia, y está relacionando también la luz con la salvación. Brillar, bíblicamente hablando, o el sentido de la luz, tiene que ver con la justicia de Dios y también con la salvación. Pero quiero recordar que la salvación que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús es una salvación total y meticulosamente ajustada a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios no calla? ¿Qué pasa cuando Dios habla? Hay dos cosas que ocurren cuando Dios habla y está en relación con lo que va a venir después. Primero, cuando Dios habla es para juzgar y Él juzga las cosas con equidad de verdad. Es el que tiene el derecho y el que tiene el criterio para juzgar las cosas. Así que cuando a veces vemos, oh Dios, no calles, cuando alguien está orando eso está diciendo, juzga e interven. Pero ¿qué pasa también cuando Dios habla? Cuando Dios habla, puede ser para juicio, pero también es para alimento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por muy buena dieta que sigamos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra vida no es vida, por decirlo de alguna forma. Necesitamos la palabra de Dios para subsistir. Así que Dios no va a callar por amor de Sión. Y eso significa dos cosas. Primero, que va a haber juicio a los opresores, como va a decir un poco más adelante, pero también va a haber sustento. Oh Señor, susténtame con tu palabra. Dice el versículo 2 que la gente va a ver la justicia del pueblo de Dios. Y dice también que el Señor va a poner un nombre nuevo a Sión, a Jerusalén. Esto guarda relación con Apocalipsis 3. Cuando Dios avisa y promete a los que venzan que
no solamente va a poner Dios en ellos el nombre de Dios, sino también el nombre de la Nueva Jerusalén, el de la ciudad de Dios. Y eso está aquí profetizado. Y luego Dios va a hablar de su pueblo, de su ciudad, como términos matrimoniales. Dice que el amor del Señor estará en ella. Esto es espectacular. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Dios esté en. El amor estar dentro de su pueblo, dentro de la desposada. Esto es impresionante, hermanos. Y mientras tanto, a mí me encanta una expresión que a veces viene en la Escritura. Dice, y habló a su corazón. La Escritura a veces distingue lo que es hablar por charlatanear de lo que es hablar al corazón de una persona, cuando estás tocando el interior de una persona. ¿Qué pasa cuando Dios pone su amor en alguien, en su pueblo? Que entonces Dios habla al corazón de la persona. Y cuando Dios habla al corazón de alguien, es imposible que esa persona no cambie. Si eres capaz de dejarte hablar por Él y dejar que te hable dentro y dejar que te hable el corazón, es segurísimo que tu vida va a cambiar. Y dice, se desposarán contigo tus hijos como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Lo que Dios quiere es gozarse, deleitarse con su pueblo, que es su especial tesoro. Con el pueblo al cual Él ha prometido tener una relación tan íntima, tan cercana, una comunicación tan especial que no va a tener con ninguna otra nación de la tierra. Y eso no es injusto. Hay aspectos de confianza, de cercanía que tengo con mi esposa que no tengo con ninguna otra mujer. Y eso no es injusto. Eso es un pacto de amor, pero también de justicia. Y Dios ha prometido con su pueblo tener un trato de comunión, comunicación, cercanía y de delicia, de deleitarse, como no va a tener con ninguna otra nación de la tierra. Y la maravilla de todo esto es que la puerta está abierta a quien anhele en su corazón ese llamado a tener esa cercanía especial con Dios. Y dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. ¿Quién es la mano derecha y el poderoso brazo de Jehová? ¿Quién es el que está sentado a su diestra? Él ha jurado por el Hijo que estas cosas se van a cumplir. Y lo va a hacer. Y forma parte de la misión y de la encomendación que Jesucristo tiene hoy día. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Lo dice el versículo 10. Dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras y alzad pendón a los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el Hijo trabaja para hacer lo que el Padre ha prometido, es bueno que nos dediquemos a allanar la calzada, a quitar piedras del camino, a que el pueblo no tropiece. ¿Me estoy explicando? ¿Qué cosa más seria y más dura es cuando hacemos tropezar a otros? Jesús advirtió, dice, ¡ay de los que hagan tropezar a estos más pequeñitos! Dice, mejor es que te pongas una piedra de molino y te eches al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mientras el Señor Jesús va cumpliendo su plan, se nos pide a nosotros, a los que estamos en pacto con Él, que barramos el camino, primeramente de mi vida, pero también que allane el camino de otros que quieren caminar en Él. Que no haya piedras de tropiezo. Y a veces no es tan difícil, hermanos. A veces no es tan difícil allanar un poco el camino de personas que quieren verdaderamente buscar a Dios. A veces simplemente se necesita estar con la persona.
Hay muchas cosas que no son difíciles, pero que como las tengas que hacer tú solo, te cuestan mucho. Y simplemente una mano que haga eso contigo, ya cambia totalmente la facilidad. Hay muchas cosas. Ese teclado que hay es viejo, pesa muchísimo. ¿Qué diferencia hay cuando lo tiene que mover uno solo a simplemente con que alguien coja por el otro lado? Parece completamente diferente. Eso pasa a la hora de caminar. Allanar el camino al pueblo, quitar las piedras del camino y caminar juntos. Y dice, Jehová hizo oír, versículo 11, hasta lo último de la tierra. Esto es algo para todas las naciones, para todo lugar. Decida la hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Simplemente un apunte de esto. Aquí se está revelando 3 fases del plan de Dios. Primero, he aquí viene tu Salvador. He aquí, en hebreo, aquí viene Yeshua, aquí viene Jesús, el que va a redimirte, el que va a rescatarte. Segundo, su recompensa con él. El Señor nos salva, eso es gratis, pero también hay una recompensa. ¿Y en qué momento viene la recompensa? Los capítulos que vienen después lo cuenta. Y vuelve a utilizar esta palabra, la recompensa. Y tercero, delante de él su obra. Es decir, hay un plan, hay un propósito y el Señor lo va a cumplir sí o sí. La cuestión es dentro del plan de Dios cuál es tu sitio, cuál es mi sitio. Pero sin duda lo va a hacer. Salvación, recompensa y el plan de Dios completamente cumplido. Y ahora viene el capítulo 63 y ahí se nos va a decir una serie de cosas. Hablando de que Dios, obviamente en Cristo Jesús, dice que tiene sus vestidos rojos, versículo 2, como ropa del que ha pisado el lagar. ¿Y por qué? Dice, los pueblos los pisé con mi ira. Dentro de la obra que Jesús va a hacer es tomar justicia, juicio y venganza de las naciones de esta tierra. De tal manera que dice que su sangre salpicó sus vestidos y manchó todas sus ropas. Esto lo va a hacer Jesús. ¿A que este no es el Jesús que regala margaritas que muchas veces se predica? Un Jesús como Heidi. Como si Jesús fuera solamente un Dios buen rollito. Y es muy serio el asunto, hermanos. Es verdad que hoy es tiempo de salvación, pero Dios promete y va a repetir en estos capítulos que va a juzgar y a derramar su ira sobre este mundo y sobre las naciones por rebelarse contra él. Porque no hay mandamiento, no hay dirección de Dios, no hay voluntad de Dios donde las naciones de este mundo no se hayan alineado para hacer exactamente lo contrario. Hasta los detalles más pequeños. Dios dice en sus mandamientos, los desechos, bajo tierra. Las naciones que dicen, al agua, a mancharla. O sea, incluso en la gestión de los residuos, casi en cualquier orden de la vida, este mundo se ha dedicado a ir a la contra de lo que Dios dice. Dios dice, varón y mujer los creó. El mundo dice, género, cisgénero, transgénero, no sé cuánto género y 30 y no sé cuántos géneros. Y así un montón de cosas. Opresión, los mayores sobran. Las personas que trabajan con el sudor de su frente, trabajan para que por lo menos en este país el 54% de lo que tú ganas va directamente a las arcas del Estado. Y me hace gracia, porque las Escrituras, el pueblo de Dios no pagaba más de en torno a un 20%, en total, menos. Y luego la gente, la ley de Dios se le hace pesada, como, si se te ocurre mirar las leyes que tú tienes simplemente en tu país, son muchísimas más. Casi imposible estar en la legalidad. Es de seguro que vas a estar ilegal en algo. Pero a la gente la ley de Dios se le hace pesada. Hasta suena mal. Pero por apartarse
del consejo y la instrucción de Dios, Dios va a juzgar estas naciones. Cuando la gente dice, ¿y por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Muchas veces eso demuestra nuestro egoísmo. Queremos que Dios juzgue a los demás. ¿Y a ti? ¿Por qué Dios permite que pase esto en el mundo? Si Dios no permitiera que pasaran las cosas que ocurren, seguramente tampoco permitiría las injusticias que hago yo. Y no quedaría nadie. Pero está avisando porque es tiempo de poderse reconciliar con Él. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volverse, es tiempo de poner nuestros corazones a sus pies. Y decir, Señor, lo que tú digas y no lo que yo piense, yo me equivoco. Luego se lo va a echar en cara a su pueblo. Dice que su pueblo andaba en pos de sus pensamientos y eso les trajo problemas. Es tiempo de eso. Porque es verdad que un día se acabó el permitir. ¿Y por qué Dios permite? No, Él ha dicho que no lo va a permitir. Está dando un tiempo. Lo que Dios está diciendo, clasifícate, decídete. ¿De parte de qué te vas a poner? ¿De las naciones de este mundo o de mi voluntad? ¿Vas a buscarme a mí o vas a buscar el sentir de este mundo, el sentir de este sistema, el sentir de las naciones que yo voy a juzgar? Elige tú. Estas cosas que vienen aquí están también en Apocalipsis 19. No hay tiempo de leerlo, pero para quien quiera ver la unidad que tiene la Escritura. Apocalipsis 19, 13, 15 y 19 está explicando esto mismo que está diciendo Isaías. Y dice el versículo 4, el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El tiempo en el que el Señor vaya a redimir definitivamente a su pueblo coincide con el juicio a este mundo. Y nosotros decimos, uy, la venganza, qué malo. No, qué malo no. La venganza, el que tiene autoridad para hacerlo y el que ha dicho, déjamela a mí, es Dios. Y dice Dios que Él tiene la venganza en su corazón contra estas naciones. Por eso en Apocalipsis vas a ver mártires que este mundo asesinó por el hecho de seguir a Jesús. Y piden justicia. Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Fíjate, están orando. ¿Tú has orado alguna vez que el Señor tome venganza por ti en algo? Pues está en la Biblia, Y están pidiendo venganza y justicia. Y el Señor dice, sí, lo voy a hacer, pero espera todavía un poco de tiempo. El Señor va a vengar las cosas de este mundo, pero especialmente las que se le han hecho a sus hijos y a su pueblo. Tengo que ir más rápido porque quiero terminar en más de 5 minutos. Ahora Dios ha dicho, al mundo le voy a hacer esto lo voy a hacer a las naciones, pero ahora empieza a hablarle a su pueblo. Y le dice a su pueblo, en el capítulo 63, versículo 8, dice, ciertamente pueblo mío son hijos que no mienten. ¿Cómo? ¿Cómo dice esto Dios? ¿Tú estás seguro que tú no mientes nunca? ¿Nunca se te escapa nada? ¿Que cualquier cosa que sale de tu boca es completamente veraz, aunque sea por equivocación? Dice, y fue su Salvador. Dios está viendo el final del proceso. Y dice el versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando el pueblo de Dios sufre, el Señor sufre. De tal manera que Él cargó sobre sí y fue angustiado también por causa nuestra. Y dice en el versículo 10, pero ellos fueron rebeldes. Dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. Por eso se les volvió enemigo. ¿Se te ha ocurrido pensar que Dios puede volverse enemigo de su propio pueblo por ser rebelde? ¿Qué es esto del Evangelio de porque yo he aceptado a Jesucristo? Ahora todo es nubes de algodón. Ahora todo son gominolas.
Hermanos, la garantía de ser hijos de Dios es que si somos rebeldes a Él, Él puede disciplinarnos. A mí lo que me preocuparía es si yo ando como me da la gana y en rebeldía a Él y no pasara nada. Entonces, yo tendría preocupación. A veces Dios da más tiempo a la persona que no pertenece a su pueblo que el que es de su pueblo y hace lo que quiere. Eso pone celoso a Dios. Dice que su nombre es celoso y su espíritu nos anhela celosamente. Cuando somos rebeldes, a veces el Señor dice, voy a corregirte porque me perteneces, porque yo he puesto mi amor en ti y he puesto mi nombre en ti. Y ahora, cuando Dios dice que castiga a su pueblo, eso no es para siempre. ¿Y sabes por qué? Dice, pero se acordó de los días antiguos, de cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y antes alguien, creo que tiene que ver con el Salmo que nos leía antes Alida. Es impresionante cómo Dios se deleita cuando se pone a recordar los momentos en que su pueblo le fue fiel, le obedecía y le seguía. Y tú lo lees porque está en muchos sitios de la palabra y es como si al Señor se le cayera la baba recordando eso. Y cuando yo escuchaba a Lida antes leyendo ese salmo y me acordaba de estos textos, digo, ¿tú quieres que el Señor se le caiga la baba? Es un decir, claro. ¿Tú quieres que el Señor se deleite contigo? ¿Tú quieres que el Señor se goce contigo? Anda en pos de Él. Síguele. Obedécele. Camina por su instrucción. Cuando nosotros andamos como Él quiere, el Señor se derrite. Y esto viene en muchos sitios de la Escritura. Cuando decimos, Señor, yo te amo, estoy enamorado de ti. Aquí hay canciones que dicen eso. En la Escritura no tiene que ver nunca con sentimentalismo. No tiene que ver nunca con cantamos 2 canciones y luego me voy de aquí y a vivir como yo quiera. No. Cuando andamos como Él quiere, el Señor se derrite. Eso toca su fibra. Y cuando decimos que queremos tener una relación con Dios, aquí tienes uno de los secretos. Si tú quieres una relación cercana con Dios, anda como Él quiere, porque eso a Él le toca. Y si queremos que el Señor se goce, aquí está la llave, hermanos. Cualquier otra cosa es disfrazar la verdad. Pero esta es la verdad. Esta es la verdad según vemos en la palabra. En el capítulo 64, al final no me da tiempo. Vamos a tener que pedir un milagro, hermanos, porque no soy capaz de resumir más. Pues si no dejo los flecos tan sueltos que no queda un sentido. Hermano, Dios ha preparado para los que en Él esperan, según el versículo 4 del 64, cosas que nadie ha escuchado nunca y cosas que nadie se ha imaginado nunca. Eso es lo que Dios ha preparado. De tal manera que en el capítulo siguiente, y me quiero meter en esto para terminar, se habla poco, habla del reino, de lo que muchas veces llamamos reinado milenial, y promete que va a llegar. Y va a llegar, pero no necesariamente a través de la gente religiosa. Acordaos que había quienes estaban invitados y convidados a una boda, a un banquete. Esto está en Lucas 14. Y empezaron a poner excusas según a ellos se les ocurría. Y todas muy razonables. Hombre, es que acabo de comprar un campo, lo tengo que ver. Hombre, es que acabo de comprar unos bueyes, tengo que probarlos. Es que acabo de casarme, ¿se entiende, no? Pero este hombre se enfada y dice que fuera por los caminos y que avisara a los cojos, a los ciegos, es decir, a los que no podían participar del sistema. Y dice, y ve por los caminos y fuérzalos a entrar. Por eso dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Hermanos, yo no soy de los que piensan que el Evangelio es solamente para la gente pobre o para la gente que tiene problemas de tamaño mayúsculo.
El Evangelio es para todo el mundo. Pero pienso que los que no tienen nada que perder, cuando entienden el mensaje y el llamado de Dios de verdad, a eso les da igual todo. A eso les da igual su imagen pública. A eso les da igual lo que piense el vecino. A eso les da igual lo que piense su familia si no son creyentes. A eso les da igual lo que piense el mundo. Ponen toda la carne en el asador. Y estas personas nos avergonzarán a muchos. Que hemos querido ser muy políticamente correctos con todo el mundo. Pero la gente que no tiene nada que perder, porque a lo mejor por su forma de vida ya lo ha perdido todo, que a lo mejor hasta su propia familia, este no cambia, o que no tienen recursos y que en el mundo no son nadie, cuando estas personas son llamadas por el Señor y lo entienden y lo aceptan de verdad, nos avergüenzan, vamos a decir, a los que somos normales. Porque lo dan todo para el Señor. Y estos son los que entran y estos son los que van al reino con una amplia entrada. Porque el que no pone al Señor en primer lugar de verdad, el Señor no dice, será un mal creyente, no dice, no es digno de mí. No es digno de mí. Es que el Señor es celoso y lo pide todo. Y lo pide todo. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. ¿Y por qué el camino que anda no es bueno? Dice, en pos de sus pensamientos. En Apocalipsis tiene una iglesia que andaba así, se llama la Odisea, que significa la opinión, lo que diga la gente, lo que tú opines. No hay nada peor que andar conforme a tu propia opinión y no conforme a lo que dice el Señor. Porque en tu opinión te parece que está bien, pero como el Señor diga que no, por ahí no va. Y esta era una iglesia que ella pensaba y opinaba. Y el Señor dice, tú dices esto, pero la verdad es esta. Un pueblo rebelde es el que anda en su propia opinión. Pues hermano, la verdad es que no me da tiempo a más, llevo 25 minutos y no he empezado con el milenio. Pero sí quiero decir algunas cosas. O deciros que en esos pasajes que van después se dan detalles concretos de cómo va a ser el reino cuando el Señor vuelva. Hay muchos que piensan que esto es simbólico. A mí me cuesta trabajo pensar eso. Dice que no va a haber un niño que muera con pocos días. ¿Esto es simbólico? Que no haya mortalidad infantil o neonatal. ¿Esto es simbólico? Yo pienso que esto es real, tal cual. Y dice que el niño, es decir, el que nazca, va a vivir 100 años. ¿Esto es simbólico? Yo creo que no. Y además se puede pecar. El pecador de 100 años será maldito. Esto tiene que ser terrible, ¿eh? Vivir, cometer pecados de muerte, y vas a llegar a 100 años, pero lo que te espera después es una condenación. Vivir 100 años, si después quedas condenado, ¿de qué te sirve? Y estos son detalles que nos da Isaías, hermano, de cómo va a ser el reinado milenial. Va a haber justicia social. No vas a trabajar para que el Estado se quede casi todo. Va a haber, la creación va a funcionar de otra manera. Los animales van a ser vegetarianos. No se van a comer entre ellos. Y yo creo que eso es real, hermanos. Yo creo que todas esas cosas son reales. No me da tiempo más. Llevo 27 minutos, hermano. Lo dejo aquí. Muchas veces uno sobreestima el tiempo. Yo pensaba que en 20 me dará tiempo a tocar un poquito de todo y no es posible. Y tampoco quiero cansaros. Pero sí quiero ofrecer que cualquier pasaje de estos, si alguien tiene alguna duda o hay algo que se quiere gozar conmigo, decirme, Efraín, ¿qué es lo que pone aquí? Tal, pues lo compartimos juntos y puedo compartir cómo lo veo. Eso sí, Dios le da a su pueblo, le da aviso serio de que no tengan costumbres paganas ni conforme a los pueblos de este mundo. Y Dios lo dice claro y hace diferencia entre el pueblo que es rebelde de el que no. Muchas veces nosotros decimos o pensamos que por ser cristianos todos somos iguales. La Biblia no defiende eso. Hay creyentes que son más consagrados y otros que son menos consagrados. Y hay gente que va muy por delante de mí.
Si alguien te hace pensar que esto es en plan democrático, todos igualitos, porque aceptamos a Jesús, eso no es real, hermano. En el reino no es así. Todos salvos, pero no todos tendrán las mismas funciones. Igual que si tú tienes varios hijos, en función de su madurez, en función incluso de lo que sabes que les puedes confiar y de lo que no les puedes confiar, en tu casa tú no le pides lo mismo a cualquier hijo tuyo. ¿O no? Y cada uno conoce a sus hijos. Y no es que no los quieras, y no es que no formen parte de tu familia, pero hay responsabilidades que no le puedes dar. Y si Dios hace eso con nosotros en el reino, es que Cristo ha venido para que todos seamos igualito como la botella de la Coca-Cola. Eso no viene en la Escritura, hermano. Eso no viene en las Escrituras. Se adorará al Señor como Él quiere cuando venga, pero mientras tenemos la oportunidad de aprender, porque lo que Él quiere lo ha dejado escrito. Y aquí está. 29 minutos, hermano. Voy a dejarlo aquí. Que Él nos dé luz, porque las advertencias que Él hace, las cumple, las va a seguir, las va a hacer y están avisadas. La pregunta es, sabiendo esto, ¿qué voy a hacer yo? Y esto es fe. Si Él ha dicho esto, esto es fe. ¿Me lo creo o no me lo creo? Y si me lo creo, ¿qué hago? ¿Para quién vamos a vivir? Yo creo que lo mejor, hermano, porque además un gozo y un disfrute. Luis y yo hablábamos en estos días atrás, no sé si fue ayer. ¿Cómo ser feliz de verdad? ¿Cómo ser feliz de verdad? Yo creo que la mejor manera de ser feliz, y cuando digo feliz, no es la felicidad del mundo, que necesita entusiasmos eufóricos. Y eso cansa, ¿eh? Una euforia permanente cansa, muy cansada. Si a ti te dicen de estar de fiesta todos los días, constantemente, hay un momento que te dices, mira, ya estoy harto. Todo cansa, todo harta. La realización y la felicidad que dice la palabra y la Biblia no es la felicidad de una euforia, aunque pueda haber sus momentos. Es la felicidad del gozo del esposo con la esposa. Y los que estamos casados, si estamos bien casados, hay veces que simplemente por estar al lado de la otra persona estás bien. A lo mejor no estás haciendo nada en especial, pero es tu sitio. Mi sitio es con el Señor. Y mientras tanto yo quiero tocar su fibra sensible. Quiero que Él se goce conmigo. Quiero que Él se goce contigo. Quiero que Él se deleite. Cuando el Señor se deleita, te puedo asegurar que tú te deleitas. Cuando Él se goza, tú te gozas. ¿Y cómo se hace eso? Siendo como Él. Cuando andamos según sus caminos, estamos siendo como es su carácter. Y es una forma de decirle al Señor, me encanta como eres. Cada vez que yo no ando como Él quiere, le estoy diciendo, me gusta más un carácter distinto al tuyo. Anda, si estás casado, dile a tu cónyuge, me gusta más esta persona que tú. A ver cómo te esperan los próximos días. No tiene sentido, ¿verdad? Pues con el Señor igual. Con el Señor igual. Qué hermoso es el Señor. Amén, hermano.